Quisiera comenzar con un texto de la palabra de Dios. Lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató. Dice la palabra de Dios en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 288-89. Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición. Después viene la duda hacia las Sagradas Escrituras y luego la marcha descendente hasta la perdición, cuando se duda y renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó. Satanás sabe que los engaños no se detendrán allí y redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, la que se toma incurable y termina en destrucción. La palabra de Dios en 2 de Pedro y la palabra de Dios en Joyas de los Testimonios nos está advirtiendo, nos está exhortando a que dejemos de atender cosas contrarias a lo que Dios ha establecido como hito y puntos fundamentales de nuestra fe. Nosotros tenemos unos puntos fundamentales, una verdad presente, y esa verdad es inamovible. Dice la palabra de Dios en Mensajes Selectos: cuando encontréis a hombres que ponen en duda los testimonios que les encuentran faltas y tratan de apartar a la gente de su influencia, está seguro de que Dios no está trabajando mediante ellos. Sí, mis hermanos, nosotros tenemos una fiel palabra y unas fieles verdades como principios que son inamovibles. No escuchemos esas voces que hablan de errores y faltas, porque esas personas no están trabajando de parte de Dios. Dice Maranatha, el Señor viene, página 190. Antes que ocurran los acontecimientos finales de la obra de la apostasía, estamos en esos acontecimientos finales. Ahora estamos en ese tiempo. Dice: habrá una gran confusión en lo que concierne a la fe y no habrá conceptos claros y definidos con respecto al misterio de la divinidad. Una verdad tras otra se irá corrompiendo. Sí, hermanos, por eso estamos viendo tanta controversia hoy. Hoy hay mucha controversia y hay mucha doctrina espúrea que quiere opacar la verdad. Pero gracias a Dios somos el pueblo de la luz, somos los que llevamos las verdades de Dios y tenemos el deber de publicarlas por todo el mundo. Esta controversia no es de ahora, mis hermanos. Esta controversia comienza en el cielo con Satanás. Vamos a mirar un poquito la historia de esta controversia acerca de la deidad y acerca de cómo Satanás trató de dañar la imagen de Dios. Esto comienza en el cielo. Dice Primeros Escritos, página 145, que el cielo parecía estar en conmoción. Sí, mis hermanos, conmoción en el cielo. Los ángeles fueron reunidos en compañías, teniendo cada división a su cabeza, teniendo en cada división a su cabeza un ángel superior que la comandaba. Satanás, deseoso de exaltarse y no queriendo someterse a la autoridad de Dios, Satanás cuestionaba la deidad, cuestionaba a Jesús como Dios, sembraba insinuaciones contra el gobierno de Dios. Algunos ángeles simpatizaban con Satanás en su rebelión y otros contendían esforzadamente por el honor y la sabiduría de Dios al dar la autoridad a su hijo. La parte de abajo voy a resumir un poco por el tiempo y porque quiero mostrarles un muy buen material. La parte de abajo nos dice que estos, los que no aceptaban la deidad de Jesucristo, se rebelaron contra la autoridad de Dios.
Dice, muchos estaban dispuestos a prestar atención a este consejo, el consejo que dice en la parte de arriba. Se les instó, se les dijo que se volvieran de ese mal camino. Pero Lucifer tenía otro engaño listo para esos ángeles, para esos que habían escuchado esa voz extraña que les daba, que les estaba opacando y poniendo un velo en la luz que ellos tenían. El poderoso rebelde declaró entonces que los ángeles que se le habían unido habían ido demasiado lejos para retroceder, que él estaba bien enterado de la ley divina y que sabía que Dios no los perdonaría. Hermanos, este fue otro engaño hacia ellos, porque en la parte de abajo, en amarillo, en el párrafo tercero dice, en lo que concernía a Satanás mismo, era cierto que ya había ido demasiado lejos en su rebelión para retroceder, pero no ocurría lo mismo con aquellos que habían sido cegados por sus engaños. Para ellos, el consejo y las súplicas de los ángeles leales abrían una puerta de esperanza, y si hubiesen atendido la advertencia, podrían haber escapado del lazo de Satanás. Hermanos, esos ángeles que prefirieron seguir a Satanás tuvieron esperanza, tuvieron la oportunidad de volverse de ese camino, tuvieron la oportunidad de enmendar ese error en el cual habían caído, pero permitieron que el orgullo, el amor a su jefe y el deseo de libertad ilimitada los dominase por completo, y los ruegos de amor y la misericordia divina fueron finalmente rechazados. Y en estos párrafos encontramos una advertencia para cada uno de nosotros en este tiempo, hermanos. No escuchemos doctrinas erróneas. No escuchemos una voz que no sea la voz de Dios a través de su santa palabra. El Señor hoy nos está suplicando, pero mañana puede ser tarde. Hoy tenemos la oportunidad, y para eso es este seminario, para que comprendamos el lugar en el que estamos, y si hemos obrado mal y hemos caído en el error de escuchar doctrinas erróneas, Dios hoy nos está dando una oportunidad para volvernos por el camino recto, porque todavía hay esperanza, hermanos. No juguemos con la gracia, todavía podemos. Esta rebelión y esta controversia continúa en la tierra. Conflicto de los siglos, página 496, nos habla de que Satanás tentó al hombre, así como había tentado e inducido a los ángeles a rebelarse. A fin de asegurarse su cooperación en su lucha contra el cielo, no había disensión alguna entre él y los ángeles caídos en cuanto al odio que sentían contra Cristo. Ellos odiaban a Cristo. Ellos no aceptaban que Cristo era Dios, no aceptaban la divinidad de Jesucristo. En esto estaban en común acuerdo Satanás y los ángeles caídos, pero mientras que estaban en desacuerdo tocante a todos los demás puntos. Hermanos, tenían muchos puntos en desacuerdo, pero un solo punto los unía: degradar la imagen de la deidad. Siempre que los seres creados escogen su propia senda, se oponen a Dios. No tendrán lugar en el reino de los cielos, porque guerrean contra los mismos principios del cielo. Al despreciar la voluntad de Dios, se sitúan en el partido de Satanás, el enemigo de Dios y de la humanidad. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque esta controversia la tenemos ahora, y es tiempo de que nos decidamos por Dios y empecemos a diseminar como las hojas de otoño la gran verdad de que creemos en una deidad que es eterna, compuesta por tres personas. Lucifer debía entender que el Espíritu Santo, el que compartía el Consejo Supremo de la Administración Universal al lado del Padre, es Dios, según Hechos 5, 3, 4. Esto lo debió haber entendido Satanás, que el Espíritu Santo es Dios con el Padre, es Jehová y el Espíritu de Jehová, según Isaías 59, 19, y es Señor
el Espíritu del Señor, según 2 Corintios 3:17. Así como Cristo también es el verdadero Dios, según 1 Juan 5:20, es el Señor a la diestra del Señor, según Salmo 110:1 y Mateo 22:44. Hermanos, esta controversia que comenzó en el cielo, que llegó a la primera pareja y que aún en el pueblo judío estuvo, también llegó a la iglesia primitiva. Hay un texto de la palabra de Dios que nos habla en Mateo 16, 15 al 16, nos dice que cuando Jesús le pregunta a los apóstoles qué pensaban que él era, Pedro declara que él era el Cristo y que él era el Hijo de Dios. Esta declaración muestra la creencia de la iglesia y sostiene que Jesús es divino y es humano cuando estuvo en la tierra, divino y humano. Cuando Pedro declara que él es el Cristo, el ungido, el Dios con nosotros, Pedro declara la deidad de Jesús, y cuando lo declara el Hijo de Dios, declara su humanidad. Empiezan las controversias y empiezan el evionismo, empiezan las grandes controversias, y aquí vemos que en los primeros siglos surgen unas herejías. Estas herejías argumentaban que Dios había adoptado a Jesús en su bautismo, rechazando así su preexistencia y su concesión virginales. Un falso maestro llamado Cerinto propuso una opinión similar a finales del siglo I y principios del siglo II. Cerinto negaba el nacimiento virginal y enseñaba que Jesús era un humano normal, muy sabio, y que el Espíritu de Cristo lo empoderó en su bautismo. Entonces, hermanos, aquí vemos unas teorías que tratan de opacar la imagen de Dios. Otro error temprano que surgió dentro de la iglesia fue el docetismo. ¿Qué afirmaba el docetismo? Afirmaba que era un error la naturaleza divina de Cristo y que él solo había venido en la carne, que no había esa unión de Dios y de hombre, que el Cristo no poseía las dos naturalezas. Esto fue refutado, empezó a ser refutado por el apóstol Juan, lo vemos en 1 Juan 4:1-3, y también por un personaje del siglo II llamado Ignacio de Antioquía. Ignacio afirmaba que Jesús era carne y espíritu, nacido y no nacido, Dios en el hombre. El monarquismo dinámico son dos errores que surgieron en los siglos II y III. El énfasis común era la unidad de Dios en detrimento de la personalidad de Dios. Habían dos formas predominantes del monarquismo: el adopcionismo y el modalismo. Se enseñaba que el Padre y el Hijo eran distintos, pero Jesús, siendo un hombre excepcionalmente virtuoso, se convirtió en el Hijo de Dios mediante la adopción. Es decir, Jesús era un hombre común y corriente, pero por su vida fiel, por su vida recta, se convirtió en el Hijo de Dios porque el Padre lo adoptó como su Hijo. Esto es una herejía también. Noteus de Esmirna creía, y sus seguidores creían, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no eran personas distintas, sino diferentes formas o modos de actuar del único Dios. Creían afirmar al Padre y al Hijo como una distinta cantidad, y esto equivalía a un biteísmo. Creían en dos dioses, biteísmo. Al hacerlo, negaron el papel y las personalidades únicas de cada miembro de la divinidad. Pablo de Samosata, obispo de Antioquía, enseñaba que el Hijo solo designa al hombre Jesús, en que moró la sabiduría de Dios. El Espíritu no sería otra cosa que la gracia que Dios concedió a los apóstoles. Todas estas son herejías
del siglo II, III y IV. El primer error importante fue el arrianismo, que esto surgió en el siglo IV. Arrio era un presbítero de una ciudad llamada Alejandría. Él enseñaba que el Hijo fue creado, que el Señor Jesús fue creado y que Él no era eterno como lo es Dios. Y el Espíritu Santo era una fuerza. El apolinarismo, seguidores de Apolinar de la Odisea en el siglo IV, creía asumir la naturaleza humana, que el Logos, la palabra, se unió únicamente a un cuerpo. Negó la humanidad de Jesús o lo negó como alma humana. El alma fue reemplazada por la palabra divina o el Logos. Es decir, Jesús vino como Dios, él no era humano. En la Escuela Teológica de Alejandría, algunos catequistas y maestros de teología dividían la monarquía en tres divinidades. Aquellos predicaban, en cierto modo, a tres dioses. Nosotros hemos escuchado el término Trinidad. Vamos a ver cuál es el verdadero concepto de la Trinidad niceana o la Trinidad católica. Y vamos a descubrir el por qué muchos pioneros hablaban en contra de esta doctrina. Es importante que conozcamos esto, porque nosotros creemos es en la deidad y en la divinidad. Creemos en un Dios manifestado en tres personas, los tres son eternos, los tres son omniscientes, los tres son omnipresentes, los tres son omnipotentes. Vamos a ver qué nos dice la Trinidad. Vamos a ver el concepto de la Trinidad. La Trinidad católica o niceana trae unos problemas, porque tiene unos conceptos que no van de acuerdo a la palabra de Dios. El término no aparece en la Biblia. El término no aparece en el espíritu de profecía. No le podemos dar el nombre de Trinidad a Dios cuando ese título no es bíblico. No existe una definición clara de esa palabra. Trinidad significa cosas diferentes para la gente. Hay diferentes conceptos en las diferentes iglesias que supuestamente creen en la Trinidad. La naturaleza del Espíritu Santo y de Jesús no es totalmente revelada en esta doctrina. Esta doctrina surge a raíz de esas controversias que acabamos de ver y de esas diferentes teorías. Constantino convoca un concilio en el año 325 para debatir y llegar a un acuerdo acerca de la de Dios, acerca de la deidad de Cristo y acerca de quién es el Espíritu Santo. Los cristianos habían comenzado a debatir estos temas. Dice en el párrafo segundo, ¿quién es Cristo? ¿Es más divino que humano o más humano que divino? ¿Fue Jesús creado o engendrado? Siendo el Hijo de Dios, ¿es coigual o coeterno con el Padre? ¿Es inferior al Padre? ¿Es el Padre el único Dios verdadero? ¿O son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo el único Dios verdadero? En este concilio hubo 300 obispos y tomaron una decisión. La mayoría de votos se fue por la doctrina de la Trinidad y lanzaron un credo, que es el credo de Nicea, donde se expresa y es la base para la doctrina de la Trinidad. Vamos a analizar un poquito el credo. Es bueno que miremos esto antes de que miremos los manuscritos originales para que tengamos claro el por qué los pioneros denigraban de la Trinidad o no estaban en acuerdo con la Trinidad. Estamos hablando de la Trinidad católica, la que estamos mirando. A ver, dice el credo de Nicea, dice de la siguiente manera: nosotros creemos en un Dios Padre Todopoderoso, creador de todas las cosas visibles e invisibles. Eso es correcto. En un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios. Hasta ahí es correcto. Pero la frase que está subrayada, ahí es donde comienza el error. Dice, engendrado del Padre antes de todos los siglos. Engendrado, no hecho, consustancial con el Padre. Y en la frase de abajo en amarillo, voy a resumir un poquito, dice, descendió y se hizo carne. Es decir, que Jesucristo tuvo dos nacimientos,
Uno, según esta doctrina, uno antes de todos los siglos y el segundo cuando vino y se hizo carne. Ahora, aquí hay un error, porque la verdad de Dios, la deidad y el hito que se establece como verdad dice que el Hijo es eterno y que siempre ha estado con el Padre. Jesús es eterno y no ha habido un tiempo donde no haya existido. Aquí dicen lo contrario en la doctrina de la Trinidad. Dicen que fue engendrado antes de todos los siglos. Es decir, que si fue engendrado, antes de ser engendrado no existía. Por lógica, no sería entonces eterno. Hubo un tiempo donde no existió antes de ser engendrado. Eso es un error teológico. Y sigue diciendo, en la parte de abajo donde habla del Espíritu Santo, dice: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Es decir, el Padre y el Hijo tienen una unión, se unen y de esa unión surge el Espíritu Santo, según esa frase. Aquí también hay otro error. Eso no es correcto. Nosotros creemos que al igual que el Padre, que al igual que el Hijo, el Espíritu Santo es eterno y siempre ha estado con el Padre y con el Hijo, y no ha habido un tiempo donde no ha existido. Aquí hubo un tiempo que no existió antes de que el Padre y el Hijo se unieran. Este credo lo explica muy bien como una herejía para nosotros el Catecismo Católico, titulado Mi fe católica, en la página 31. Así lo explica. Punto 1, 2 y 3. Así está explicado. Y si ustedes buscan este catecismo y buscan la página 31, así es explicado el concepto de la Trinidad y cómo surge, cuál es el origen de Dios, según ellos. Dice: esta es la manera más sencilla mediante la cual se explica el origen distinto de cada persona divina. Dios es un espíritu y la acción primera de un espíritu es conocer y entender a Dios. Conociéndose desde la eternidad, produce el conocimiento de sí mismo, de su propia imagen. Es así como el Padre engendra al Hijo. Es decir, que el Padre se conoce, el Padre tiene un conocimiento de sí mismo, tiene una relación consigo mismo y de ahí surge el Hijo. Es lo que explicando el engendramiento de Jesucristo. Esto no es correcto, esto es blasfemia. En el punto 2 dice: Dios el Padre, viendo su propia imagen en el Hijo, ama al Hijo, y Dios el Hijo ama al Padre. Es decir, que el Padre y el Hijo se aman desde toda la eternidad, se aman mutuamente porque cada uno ve en el otro lo infinito de la deidad, la hermosura de la divinidad, la verdad suprema de Dios, y continúa: en ese amor mutuo y fruto de ese amor, fruto de esa relación de amor entre el Padre y el Hijo, surge el Espíritu Santo, hermanos. O sea que, entre comillas, ellos como que tienen una relación, y en esa relación, fruto de esa relación, surge el Espíritu Santo. Esto es blasfemia. Y por eso yo entiendo a los pioneros cuando decían no creer y no aceptar la doctrina de la Trinidad católica, de la Trinidad que tiene como fundamento el credo de Nicea. Dice el punto 3: pero no hemos de asumir que cuando Dios el Padre engendró al Hijo ya no lo sigue haciendo, ni que cuando el amor del Padre y del Hijo produjo el Espíritu Santo, eso no se sigue realizando. Estas verdades son eternas, duran para siempre. Dios el Padre se conoce así eternamente y lo sigue haciendo. Es decir, que Dios sigue teniendo una relación consigo mismo y así continúa engendrando al Hijo. Según afirman ellos, Dios y el Padre y el Hijo siguen amándose y su delicia mutua sigue engendrando el espíritu de amor a Dios el Espíritu Santo. Hermanos, qué blasfemia. Es importante que nosotros miremos esto en la realidad. Aquí está el libro, aquí está la página 31,
Ustedes pueden buscar por internet, pueden bajar el PDF, pueden comprar el libro Mi Fe Católica y ustedes pueden buscar la página y van a encontrar que lo que acabamos de leer es la explicación de la Trinidad Católica. Es lo que creen los católicos, es la esencia de la Trinidad. Muchas personas no conocen esto, pero esta es la esencia. Y esto es una herejía, esto está denigrando, esto está desvirtuando, esto está tirando por tierra la imagen de Dios. Por eso no podemos aceptar eso. Por eso nosotros en nuestra iglesia, el pueblo de Dios para este tiempo, creemos en la deidad, creemos en la divinidad, no creemos en estas herejías, en estas blasfemias con lo que es Dios. Ahí está, ustedes pueden buscarlo y les quiero mostrar en la página 32 de este libro la forma como ellos lo grafican. Entonces aquí donde aparece el cursor del mouse está el Padre engendra, aquí lo grafican ellos en la página 32 al Hijo y colocan la palabra engendrar, está en inglés, engendra al Hijo y luego el Padre y el Hijo se unen, se aman y ello trae a la existencia al Espíritu Santo. Esto es blasfemia y lo llevan inclusive a una gráfica. O sea, quieren graficar la blasfemia que han producido en ese concilio, que es fruto del archienemigo de Dios llamado Satanás. Si nosotros comparamos la doctrina de la Trinidad católica con la Trinidad hindú, encontramos algo similar. O sea, es una doctrina traída exclusivamente del paganismo. En la Trinidad hindú existen unos dioses. El dios principal se llama Brahma, que es este con el cual les estoy señalando en el cursor. Este es un dios que a la vez es hombre y mujer. Es un dios hombre y mujer, que él se autoama y trae a la existencia a Vishnu, que es un dios hombre. Entonces, este dios hombre y mujer se ama a sí mismo y trae la existencia a Vishnu. El dios Brahma se ama con Vishnu y trae a Shiva, que es el hijo, y tiene como estandarte una serpiente. Hay un problema en la tierra, según dice la mitología hindú, y en ese problema es necesario mandar al Dios Hijo, y el Dios Hijo viene y llega a la tierra. Y aquí vemos que todo ese encuadre de esa mitología. Yo los invito a que busquen y ahonden un poquito en eso. Ahora, si comparamos la Trinidad Católica, aquí vemos la Trinidad Católica, el Padre donde tenemos el cursor, el Hijo, el Espíritu Santo y el Hijo. El Padre engendra al Hijo en la eternidad pasada. Ellos se aman, engendran al Espíritu Santo, o de ellos procede el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo engendra al Hijo. Es similar a la Trinidad hindú. Si miramos y comparamos todo esto, vamos a encontrar, aquí encontramos lo que les acabo de decir, quiero resumirlo, vamos a encontrar que casi en todos los pueblos paganos encontramos una similitud. Aquí vemos las diferentes trinidades paganas y todas tienen el mismo concepto. Aún hasta pintan a la segunda persona de esa deidad, la pintan en forma de un pájaro. O sea, todo esto sale, o la Trinidad católica sale de todo este paganismo. ¿En qué consiste la Trinidad pagana? Consiste en seres amorfos, impersonales y a la vez personales. Dios es femenino y masculino a la vez. Postula un Dios emanador, un Dios sustentador, destructor y otro regenerador. Vienen dioses derivados que provienen el uno del otro, lo que vimos allá, y tienen una materialización de los dioses. La materializan en agua, fuego y tierra. Confunden la personalidad y la actuación de los dioses.
teniendo esto en mente, mirando la controversia, mirando de dónde vienen estas diferentes doctrinas y esta controversia que ha habido a través de la historia desde que Satanás se reveló en el cielo, es importante que nosotros tengamos una comprensión histórica de la deidad con los pioneros. ¿Qué pensaban los pioneros? Es importante este tema. Bueno, es bueno que aprendamos todo esto para que no nos dejemos engañar y podamos explicar el porqué de las cosas. Dice Mente, Carácter y Personalidad que Satanás quiere cambiar los hitos, quiere cambiar aquellos postes indicadores que Dios ha establecido para señalar el camino correcto, porque Satanás lo que quiere es que nosotros nos perdamos, porque Satanás nos odia como odia a Cristo, como odia a Dios. Les estoy resumiendo un poco, ustedes están viendo el enunciado por causa del tiempo. Dice, los hitos que nos han hecho a nosotros, o las doctrinas fundamentales que nosotros, el pueblo de Dios, para este tiempo, los que pertenecemos a la Sociedad Misionera Internacional, dice que esos hitos fueron dados por Dios en un transcurso de 50 años. Y estos hitos fueron dados mediante estudio y oración, hermanos. Fue mucho estudio y mucha oración. Esos son los principios fundamentales que tienen una autoridad incuestionable. Esto lo encontramos en Mensajes Selectos, tomo 1, página 243. ¿Cuáles fueron los hitos que se establecieron? Aquí tengo un pequeño resumen de ellos. En 1843, el mensaje del juicio viene con Guillermo Miller. En 1844, el santuario con Hiram Edson y Elena G. de White, el templo de Dios visto en el cielo, el arca del pacto y la ley como verdad presente para este tiempo. En 1844 se establece, 45, perdón, se establece el sábado. Ya sabemos la historia, Raquel Preston y José Bates. En 1848 el sábado es establecido como hito, proclamado como el sello de Dios, y el domingo como la marca de la bestia. También se clarifica el tema del estado de los muertos, el matrimonio indisoluble, todo esto en 1848. En 1859, el tema del diezmo con Andrews. En 1861, la organización. En 1863, es una posición frente a asuntos bélicos, o sea, el cristiano no puede ir a la guerra. En 1863, en 1871, el tema de la reforma pro salud. Y en 1898 se establece el hito que nosotros tenemos como verdad presente acerca de Dios. Se establece la naturaleza divina de Cristo y la deidad, incluyendo al Espíritu Santo como una persona. Estos hitos son marcados en 1907 y estos hitos nos hacen lo que somos, el pueblo de la luz para este tiempo. Y como el pueblo de la luz para este tiempo, tu deber y el mío es diseminar y regar esa luz como las hojas de otoño por todo el mundo. Entre el adventismo, entre los años 1835 y 1905, no habían conceptos claros acerca de la Trinidad. Muchos creían en una Trinidad de una forma, muchos creían en dos, no habían conceptos claros. Ahí está el texto de donde este señor afirma eso, donde este hermano nuestro, este pionero afirma esto, y está el texto. Este material se lo voy a entregar a todos. Les voy a dar el link para que lo puedan tener. Guillermo Miller, por ejemplo, creía en una trinidad en tres personas, pero el concepto de él era que había un solo cuerpo, una sola persona, y que se dividía en cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo era Jesucristo, el alma era el Padre y el Espíritu Santo era el Espíritu. Así era como él concebía la Trinidad. Jaime White entendía que el Padre y el Hijo no podrían ser una persona, eliminaba la personalidad de Dios y la de su Hijo Jesucristo. Él no creía en esto. Esto lo vemos en la Reader Angela de 1855 y de 1877.
¿Qué decía J.N. Andrews en la Vida Laranjera de 1855? Dice: la doctrina de la Trinidad fue establecida en la iglesia por el Concilio de Nicea, año 325. Esta doctrina destruye la personalidad de Dios y la de su Hijo Jesucristo. Y esto es cierto, es correcto, ya lo vimos. Ya tenemos las pruebas, ustedes la pueden buscar. Esta doctrina destruye la personalidad de Dios y la de su Hijo Jesucristo. Juan Lowro, en noviembre de 1865, dice que es pagana y que en vez de llevarnos a la Escritura, nos lleva por los católicos al tridente de tres puntas de los persas. Es decir, que no había un acuerdo y no entendían lo que era la deidad. Urias Smith, él no podía armonizar con la idea de que es una persona, de que el Espíritu Santo fuera una persona. Él no podía armonizar con esto. Él no entendía eso. Él creía que eso no era correcto, que él era una fuerza. Recuerden que Urias Smith y Jaime White pertenecían a una iglesia y que todos los pioneros venían de iglesias diferentes con conceptos diferentes acerca de la naturaleza de Dios, la naturaleza de Jesucristo y la naturaleza del Espíritu Santo. José Beis tampoco creía en esto. Él no creía que fuera uno y el mismo ser y que fuera el Dios Padre Todopoderoso. O sea, no habían conceptos claros. Canry rechazaba todo esto, lo que estamos leyendo allá, y no aceptaba que el Espíritu Santo fuera una persona. Estoy resumiendo, hermanos, por causa del tiempo, porque quiero que vean todo el material. Después ustedes lo pueden estudiar en casa. Waggoner tampoco podía creer eso. Él no creía en el sacrificio de Cristo porque eso degradaba la expiación. Él no creía que Cristo había muerto porque la divinidad no podía morir, pero él no entendía la doble naturaleza del Señor Jesús. Elena G. de White, en 1858, comienza a escribir El deseado de todas las gentes. Y allí se le revelan muchas escenas, varios siglos del conflicto entre Cristo y Satanás, y se le empieza a revelar el hito que se establece y la doctrina real de Dios que nosotros tenemos, llamada deidad, divinidad, que es tres personas que son eternas, son omniscientes, son omnipotentes y son omnipresentes. Aquí vemos los rayos de luz, 1956. El Señor le revela a ella y ella escribe en cartas y manuscritos la unidad de Cristo y el Padre antes de la fundación del mundo. En 1866 ella escribe que el Padre y el Hijo están al lado en el monte Sinaí. En 1870 se escribe que Jesús estuvo a la diestra del Padre. En 1891 ella escribe que Jesús es igual al Padre. En 92 que Jesús posee los mismos atributos del Padre. En 1893 que Cristo y el Padre poseen la misma sustancia. En 1897 que Cristo es autoexistente y preexistente, es decir, que es eterno, que Él no fue engendrado, que Él siempre ha estado con Dios y que su existencia es propia. Y en 1897 dice que la divinidad de Cristo no murió. En resumen, los pioneros no creían en el credo de Nicea por obvias razones, por lo que vimos anteriormente. Y su idea era semi-arriana. Creían en un monarquismo y algunos creían creían un postulado como la existencia de tres dioses. El punto final para esta controversia llega con el deseado de todas las gentes. El deseado de todas las gentes aparece en 1898 y en la página 625 de la edición en español, pero en la página 761 del original reza de la siguiente manera: el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. Es decir, que ella escribe, Dios le da la luz y llega esa luz a nosotros, donde se nos muestra que hay una tercera persona
que es el Espíritu Santo, en la deidad, en la divinidad. Si hay una tercera persona, también hay una segunda y hay una primera, pero no por jerarquía, sino por número. Esto es lo que debemos entender, que el Padre no es mayor que el Hijo, ni el Hijo es mayor que el Padre, ni el Espíritu Santo es mayor que ellos. Todos son iguales, tienen los mismos atributos, todos son Dios, y se nos da el número para que comprendamos que son tres, y son tres personas las que componen la deidad o divinidad. Cuando esto surge, Waggoner, que tenía un concepto erróneo, cambia de posición. Ahí están los textos. Cuando ustedes van a tener esto, ahí está. Voy a suprimir un poco esto por causa del tiempo, pero ustedes van a tener el texto, van a tener el PowerPoint y ahí está. Entonces, él pensaba una cosa en 1890, pero en 1900 cambia su posición, que es la posición que tenemos nosotros, los miembros del pueblo de Dios para este tiempo. Empezó a creer en la deidad y en el hito que se estableció en 1898. Jaime White lo mismo, pero Jaime White fue más temprano, empezó a creer en la divinidad, empezó a creer en la deidad en el año 1887, 1877. Ahí están los escritos. Aquí también otro pionero cambia de posición. Entre 1896 creía una cosa, en 1900 otra. W. Prescott, miren lo que dice él. Creímos hace mucho tiempo que Cristo fuera un ser creado, un semihumano, dice en la parte de abajo amarilla. Como yo lo veo, la deidad comprende eternidad. Y en la parte amarilla de la parte de abajo también dice, no puedes leer las escrituras y tener la idea de una deidad sin eternidad. Es decir, que es el mismo concepto que nosotros creemos. Los tres eternos, los tres personas, los tres omnipotentes, los tres omnisapientes, los tres omnipresentes. Ahí él cambia su posición. Recordemos que más atrás veíamos que tenía una posición diferente. M.L. Andrés se sorprende cuando sale el deseado de todas las gentes y él tiene una lucha. Él no sabe qué creer, él no creía que esto había sido escrito por el linaje de White. Él no creía en esto, pero él tuvo que pasar 3 meses en esta ciudad y allí se convence. Él dice, yo vi la letra, yo vi las declaraciones, él vio que lo que había sido escrito en el deseado de todas las gentes era letra fiel del puño de Elena G. de White. Y ahí cambia su posición y cree en la deidad. Y miren lo que escribe. Él escribe en 1905. Un enemigo de la eternidad de Cristo y un enemigo de la personalidad del Espíritu Santo. Miren lo que escribe. El Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Sigue diciendo más abajo, voy a resumir. El Hijo es toda la plenitud de la divinidad manifestada. Y abajo, más abajo dice, el consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad. Dice, hay 3 personas vivientes en el trío celestial. Esto lo escribe Elena G. de White y esto es lo que cree Andrews a raíz del panteísmo que surgió con el doctor Kelos, que todos o algunos conocemos un poco la historia. Esta es la declaración de Wilcox en 1913. Los adventistas del séptimo día creen en la divinidad divina. Esta deidad la componen el Padre eterno del Señor Jesucristo, el Hijo del Padre eterno y el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Y ahí está la cita donde se encuentra. Reader and Herald, octubre 9 de 1913. Vamos a definir un poco a grandes rasgos el concepto de Jesús. La Trinidad dice que Jesús nació 2 veces, que Jesús no es eterno, que Jesús fue engendrado. Esa es lo que dice la Trinidad. Entendamos un poquito el término de hijo unigénito. A ver, la palabra unigénito que nos dice Juan 3:16, que ha dado a su hijo unigénito, la palabra unigénito
tiene una raíz que nosotros debemos comprender muy bien para que tengamos un concepto claro. Unigénito quiere decir único en su género. Es decir, en el universo no hay ninguno que sea como Jesús. Es único en su género. ¿Por qué? Porque él tiene dos naturalezas, la humana y la divina, o la divina y la humana. Es el único ser en el universo que tiene esas dos naturalezas. Él es divino, pero él es humano. Por eso es unigénito, único en su género. Pero él no era esto antes de venir a la tierra. Él, antes de nacer, hace más de 2000 años en este mundo, él era Dios, con Dios. Pero él vino a ser unigénito y vino a ser hijo de Dios cuando nació en esta tierra y fue engendrado por el Espíritu Santo en María. Por eso es el único ser en el universo que posee las dos naturalezas. El Padre no la posee, el Espíritu Santo no la posee, los ángeles no la poseen. El único en ese género es Jesucristo. Esa es la palabra unigénito. Es bueno que tengamos claro el concepto. Vamos a analizar un poquito. Dice el texto, para analizar esto, que el título de Hijo de Dios él no lo tenía antes de venir a la tierra y ser humano y sacrificarse por cada uno de nosotros para que tuviéramos salvación. Si vemos la última parte de Lucas 1:31 y el 35, si vemos la última parte, el ángel Gabriel le dice a María: lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, Jesús adquiere el título cuando nace, ahí está en futuro. Cuando el ángel se presenta ante María, le dice, lo que nacerá, él no le dice, es llamado el Hijo de Dios, sino que será llamado Hijo de Dios. Es decir, que el título de Hijo de Dios viene al Señor Jesús a través de su nacimiento en esta tierra. Y Romanos 1:3-4 nos dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo con poder, según el Espíritu, por la resurrección. Es decir, cuando Él nace y cuando Él resucita, es declarado por el universo como el Hijo de Dios. Antes Él no tenía ese título. Ese título antes era el título de Dios. Hoy tiene el título de Hijo de Dios. Hoy es único en su género porque tiene dos naturalezas, divina y humana. La naturaleza divina humana de Cristo es un tema que sería bueno que tratáramos en otras partes. No podemos ahondar en esto por causa del tiempo. ¿Qué dice la antítesis? Dios solamente es el Padre y Jesús procede del Padre. Eso es lo que dice la antítesis y lo que dicen muchos, incluido en el adventismo. Muchos dicen que hay solamente dos personas, pero que uno es mayor y que el otro procede. Eso no es correcto, porque la palabra de Dios nos dice en los textos que estamos mirando a continuación, nos dice que Cristo es uno con el Padre, pero son dos personas diferentes. Y en el texto de abajo nos dice que Cristo existió desde la eternidad como una persona distinta, pero es uno con el Padre. Dice en la Rivera Valera, dice, la vida de Cristo no era prestada, ninguna persona, ningún ser le prestó la vida. Él no fue engendrado por ningún ser, según lo que dice la palabra de Dios. Dice, en él estaba la vida original, no prestada, no derivada. Entonces estos pasajes son muy claros y comprueban la deidad de Cristo y la eternidad de él. Dice, Cristo es el Hijo de Dios preexistente y autoexistente. Él existe por su propia cuenta. Él no necesitó de nadie para existir porque él siempre ha existido. Es preexistente y autoexistente. El Verbo existía como un ser divino, como el eterno Hijo de Dios desde la eternidad. Todos estos son textos del Espíritu de Profecía que es bueno que miremos. Entonces aquí estamos definiendo. Ahora definamos el Espíritu Santo, que es el tema a tratar. Tuve que hacer esta introducción para llegar acá, para que comprendamos de a dónde vienen las controversias, quién es el que origina las controversias y nosotros podamos quitar ese velo que nos ciega
y podamos comprender la verdad y lo más importante, podamos esparcirla como las hojas de otoño. El Espíritu Santo. A ver, si miramos el texto en el Deseado de las Gentes, nos habla de que el Espíritu Santo, les voy a leer solo lo que está resaltado en otro color, no el blanco, sino en el color como amarillo verdoso. Dice, el Espíritu Santo es el consolador, como la presencia personal de Cristo al alma. Entonces aquí está muy claro, hermano, nos dice que es como la presencia de Cristo, pero no es Cristo. Cuando habla de cómo, yo encuentro dos personas diferentes ahí, porque muchos afirman en las teorías falsas que están entrando al adventismo que Cristo y el Espíritu Santo son la misma persona. Este texto nos está diciendo que son diferentes, que el Espíritu Santo es como la presencia de Cristo. Listo. El Espíritu Santo es como Cristo mora en nosotros, nos dice en el pasaje de abajo. O sea, no es Cristo, sino que es como Cristo. Miremos este texto tan importante, miren. Sin el Espíritu Santo, el sacrificio de Cristo hubiera sido en vano. Dice, el Consolador, la parte roja, era el más excelso de los dones que podría solicitar el Padre con el propósito de exaltar a su pueblo. ¿Cuál era el más excelso de los dones? El Espíritu Santo. ¿Quién lo daba? El Padre. ¿Y quién lo pedía? El Hijo. Jesús lo solicita al Padre y el Padre lo da y él viene. Aquí vemos tres personas. Yo veo tres personas. Uno que solicita, uno que lo da y otro que es el don. Entonces aquí encontramos tres personas. Y la afirmación, sin el Espíritu Santo, el sacrificio de Cristo hubiera sido en vano. Qué importante es. Dice en la parte de abajo, el pecado puede ser resistido y vencido únicamente por la intervención poderosa del Espíritu Santo. Algo muy importante también, cuando Cristo muere, muchas personas piensan que el Espíritu salió porque era el Espíritu Santo y se fue para el cielo. Elena G. de White nos habla en el comentario bíblico adventista escrito de Elena G. de White 1124. Miren lo que dice. El alma de Cristo no fue inmediatamente al cielo como muchos creen. O de otra manera, ¿cómo podrían ser ciertas sus palabras? Aún no he subido a mi Padre. El Espíritu de Jesús durmió en la tumba con su cuerpo. Y sigue más abajo diciendo, y no se fue volando al cielo para existir allí por separado y contemplar a los apesumbrados discípulos que ungían el cuerpo. Todo lo que comprendía la vida, la inteligencia de Jesús permaneció con su cuerpo en el sepulcro y cuando salió era un ser completo. Entonces aquí vemos una diferencia del Espíritu de Jesús y del Espíritu Santo. El Espíritu de Jesús era esa fuerza que tenemos todos los humanos, la unión del cuerpo y el espíritu para poder tener vida y formar un alma. Ese espíritu no subió al Padre, nos dice, sino que durmió con él en la tumba. Miren hermanos, ¿qué pasó con el Señor Jesús? Cuando Él toma la humanidad, miren qué importante este texto también, está en el Deseado de todas las Gentes, por eso el Deseado de todas las Gentes forja el hito por el cual nosotros creemos en la deidad, que es una verdad presente y eterna. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad, de la personalidad humana e independiente de ella. Aquí está la prueba de que el Espíritu Santo no es como Jesús. Jesús es el único que es unigénico, único en su género. Él tiene divinidad y tiene humanidad, y las dos se combinaron, es un misterio. Pero aquí nos está afirmando que el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero sin humanidad, porque el Espíritu Santo no es del mismo género de Jesús. Recuerden que Jesús se vuelve unigénito cuando viene a la tierra y toma la humanidad. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Y leemos en la parte de abajo, por el Espíritu el Salvador sería accesible a todos. Entonces el Señor Jesús se fue con su naturaleza humana y divina para el cielo, todos eso lo sabemos, eso se puede comprobar bíblicamente también.
Y estorbado por esa humanidad, él no podía estar personalmente en todos lugares. Por eso el Espíritu Santo hace que el Salvador sea accesible a todos nosotros. Es a través del Espíritu Santo como el Salvador se vuelve omnipresente. Y aquí lo dice Elena G. White en el libro La Educación, páginas 132, 133. La grandeza de Dios nos es incomprensible. Jehová, y si vemos el contexto en el párrafo de arriba, es Cristo, tiene un íntimo conocimiento de todas las obras de su mano y un interés personal en ellas. Y sigue diciendo, y él por su propia naturaleza no puede dejar de satisfacer los anhelos del alma. Todo este texto nos dice de que él es omnipresente, es decir, Jesús a través del Espíritu Santo. Bueno, ya sabemos lo de otro consolador, el hermano nos lo explicó muy bien en el tema anterior. Voy a adelantarme un poquito porque quisiera que viéramos los manuscritos originales para comprobar. Perdónenme si me he pasado del tiempo, pero era importante esto. Vamos a ver los manuscritos originales. Todos sabemos que el deseado de todas las gentes surge en 1898. Y esta es el punto final para la controversia. La página 671 del deseado de todas las gentes nos habla de la tercera persona. Todos los artículos y cartas fueron escritos primero en hojas grandes y una vez escritos, el diario pasaba a los asistentes de Elena G. White, donde eran transcritos y editados. O sea, esos manuscritos de puño y letra eran transcritos a papel en máquina de escribir, mecanografiados. Luego regresaban a Elena G. White, ella los revisaba, corregía y añadía material si era el caso y había la necesidad. Dice Elena G. White que el que corregía los errores gramaticales y eliminaba las repeticiones era el esposo. Porque muchos en internet y muchos los que afirman que los escritos fueron manipulados, dicen que fueron manipulados por los secretarios. Pues ella aquí en Mensajes Selectos, tomo 3, página 99, nos dice que que todos esos escritos eran corregidos, pero gramaticalmente, es decir, una coma, una tilde, etcétera, etcétera, por el esposo. Y él eliminaba repeticiones, no eliminaba el concepto, sino las repeticiones innecesarias. En la parte de abajo dice: no son verdaderos los informes que han circulado de que se permitía a cualquiera de mis ayudantes añadir material o cambiar el sentido de los mensajes que escribo. Esto lo encontramos, Mensajes Lentos, tomo 3, página 99. Ella misma afirma que no era permitido y no fue permitido y no es permitido, hermanos. Ella nos afirma en este texto, Joyas de los Testimonios, de que ella nunca escribió herejías. Ahora, si ella escribió que el Espíritu Santo es la tercera persona, que hay 3 personas viviendo en el trío celestial, no podemos considerar eso una herejía, porque ella dice que no hay una sentencia herética en lo que he escrito. Son lo que Dios me ha revelado en visión. Entonces podemos estar seguros. Podemos estar seguros que lo que ella escribió y lo que ella afirmó acerca de la deidad, acerca de la tercera persona de la deidad, es correcto, es la verdad y es lo que nosotros debemos publicar por todo el mundo. Hablando del deseado de todas las gentes, ella habla de la tercera persona de la divinidad y habla del Espíritu Santo. Esto está escrito en la página 671. Es una carta que escribe para los hermanos en América. Aquí está la portada del deseado de todas las gentes en su primera edición. Esta es la foto del primer ejemplar que salió en 1898. Aquí vemos la segunda página y podemos encontrar en esta parte que esta es la primera edición, el primer libro que salió en 1898. Y aquí vamos a ver la página 671 y vamos a encontrar, todos ustedes alcanzan a leer que dice la tercera persona de la deidad.
en el libro que salió en 1898, dice lo mismo que dicen los libros que tenemos ahora, la tercera persona de la deidad. Habla del Espíritu Santo como la tercera persona en la deidad. Y si hay una tercera, por lógica hay una primera y hay una segunda, no por jerarquía, sino por número. Yo creo que ya les expliqué un poco acerca de esto. Esto fue publicado en 1898. Nosotros sabemos que Dios suscitó mensajeros y profetas a través de todos los tiempos. Y cuando las personas sacaban a la luz errores y mentiras, esos profetas salían en defensa de la verdad. Y por eso muchos de ellos, la mayoría, murieron. Si esto fue sacado en 1898 y si esto hubiese sido manipulado, como muchos dicen, Elena G. de White como profeta se hubiera levantado, pero acerca de esto hay silencio. ¿Por qué hay silencio? Porque es la verdad, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Ahí lo estamos viendo en el libro original, el primer libro que fue impreso en la iglesia, en la editorial. Bueno, hay otro escrito de una carta. Por el gran poder, dice, el mal se había estado acumulando. Este también está escrito en el deseo de todas las gentes y en varios escritos. Dice, por el gran poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Esta es la carta 8 de 1896. Aquí encontramos la carta tipeada, una carta que es tipeada, y aquí encontramos el texto. Vamos a mirarlo. Perdónenme un momentico, que como lo acá, entonces, aquí dice el Espíritu Santo, la tercera, sí estamos viendo la tercera persona de la deidad. Y aquí está el párrafo que acabamos de ver acá. Este párrafo traducido, aquí estamos viendo el manuscrito mecanografiado, el original. Como pueden ustedes constatar, no tiene ninguna enmendadura, ninguna corrección. Recuerden que esto era corregido. En este punto no hay ninguna corrección. Lo único que encontramos son las referencias donde lo podemos encontrar. Manuscritos revelados 240, 1501, testimonio serie B 8 de 1896, testimonios para ministros 392, 400. Pero en la parte que nos compete, la tercera persona, no encontramos ninguna corrección ni ningún tacho. Es decir, que era verdad lo que estaba escrito ahí. Aquí encontramos la traducción, no la vamos a leer por causa del tiempo. Y aquí encontramos la página 5, 6 y 7. La que estábamos viendo anteriormente era la primera página. Ahora estamos viendo las 5, 6 y 7. En las 5, 6 y 7 vamos a mirar las 5. Encontramos correcciones en los párrafos que había que corregir gramaticalmente o añadir alguna cosa, correcciones o quitar. Esto en el mismo manuscrito hay esas correcciones, pero si miramos la primera página no encontramos ninguna corrección. ¿Por qué no se encuentra ninguna corrección? Porque es verdad que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Aquí tenemos una prueba muy contundente de que lo que escribió Elena G. de White es la verdad, y la verdad que tenemos nosotros es la luz que debemos esparcir por todas partes. El evangelismo. En el evangelismo hay una controversia porque los defractores de la doctrina de la deidad dicen que este libro fue manipulado, porque en el libro habla de, por ejemplo, el texto que leyó el pastor Abimelech, dice, existen 3 personas viviendo en el trío celestial. Esto fue escrito en un folleto, pero antes de eso vamos a ver, este es la carta original y este es la letra y el puño de Elena G. de White. Aquí estamos viendo que así lo escribió y no estamos viendo correcciones
en la parte donde dice que hay 3 personas vivientes en el trío. Ahí no encontramos ninguna corrección. Y también fue escrito en este folleto. Este folleto salió en 1905. Y este en especial que estamos viendo en pantalla fue publicado para la autora, lo que vemos en esta parte. Es decir, que este folleto fue el que se le entregó a Elena G. de White para que mirara cómo había quedado la impresión de aquella carta que había escrito, publicado para la editora. Este folleto, en la página 63, encontramos, hay 3 personas viviendo en el trío celestial. En el nombre de estas 3, vuelve y repite, grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Entonces, hermanos, encontramos la palabra 3, 1, trío 2 y 3 poderes. Esto es tenemos una prueba contundente de que evangelismo no fue manipulado, porque tenemos la carta original, tenemos el panfleto original del cual fue extraído ese párrafo que fue entregado a Elena G. de White. Si hubiese sido mentiras, Elena G. de White, al leerlo, hubiera sacado una fe de erratas y hubiera publicado de que estaban publicando errores en cuanto al Espíritu Santo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque era una verdad. Aquí encontramos el mismo texto. Aquí en la parte anterior veíamos la carta original, en esta parte encontramos el texto tipeado, o sea, mecanografiado, y nos habla lo mismo, 3 personas viviendo en el trío celestial, en el nombre de estas 3 personas, y dice quiénes son: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos otra prueba más, y no encontramos ninguna corrección, no encontramos ninguna parte encima que esté corrigiendo eso. Lo que sí podemos mirar y nos puede, aquí lo vemos el mismo, lo vemos fotografiado para que lo podamos mirar más claramente, sin correcciones. Lo vemos en el manuscrito con ella, sin correcciones. Y lo más importante, miren, la primera página de este manuscrito, esta es la página 6 y esta es la primera página. Si miramos detenidamente la primera página, vamos a encontrar correcciones. Pero en el manuscrito tipeado, donde habla de las 3 personas del trío celestial, aquí lo vemos, las 3 personas del trío celestial, no encontramos ninguna corrección. ¿Por qué? Porque es verdad, porque es una verdad que ha sido siempre y ha estado y estará por toda la eternidad. Estas son pruebas que nosotros necesitamos también tener y también saber mostrar para no dejarnos engañar y para evitar que muchos sean engañados. Hay otra carta donde nos habla de que las 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí en el manuscrito tipeado dice las 3 personas. ¿Cuántas personas son? 3. Y las enumera: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí está el manuscrito de puño, fiel y letra de Elena G. de White. Aquí encontramos también otra prueba más de que lo que ella escribió y que la doctrina que tenemos es la verdadera. Aquí lo vemos más claramente, las 3 personas en la parte de abajo y aquí las 3 personas en el manuscrito de puño y letra de Elena G. de White. La traducción, ahí está. Un receptor del juramento de las 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí lo podemos ver ya resaltado, las 3 personas. Acá está el manuscrito completo y aquí se los presento completamente, las 3 personas. Entonces, hermanos, no tenemos por qué dejarnos confundir, no tenemos por qué hacerlo sabiendo que esto es verdad. Aquí el Espíritu Santo es una persona, es otro manuscrito diferente. Todo esto son párrafos
que aparecen en el libro de Evangelismo, donde comprobamos que lo que está en el libro de Evangelismo es correcto. Este es otro párrafo, está en la página 447. Y este es el manuscrito fiel, copia de Elena G. White, donde nos dice que el Espíritu Santo es una persona. Y aquí lo vemos agrandado. Realmente dice así: el Espíritu Santo es una persona. Entonces no podemos decir que es una fuerza, no podemos decir que es el mismo Jesucristo, sino que es una persona, porque en textos anteriores, diferente a Cristo, porque en textos anteriores veíamos eso. Y aquí está la carta grande: el Espíritu Santo es una persona. Aquí está la carta completa. Todos vamos a tener este material. Yo se lo voy a dejar. Si continuamos con eso, aquí encontramos el mismo texto tipeado sin, porque ese manuscrito era llevado a que fuera a ser mecanografiado y luego devuelto para ser corregido. No encontramos ninguna corrección. O sea que lo que vemos es correcto. Y lo más importante de esto, cuando dice que el Espíritu Santo es una persona, en la página 1 encontramos esta frase que vemos arriba. Esta frase dice: lo he leído cuidadosamente y lo he aceptado. Esto es letra de Elena G. de White. Lo que vemos aquí es letra de Elena G. de White. Y aquí lo vemos ampliado. Lo que vemos en la parte de arriba, escrito en negro, es letra de Elena G. de White, donde ella afirma que leyó todo y que lo aceptó. O sea, que aceptó esta parte que dice que el Espíritu Santo es una persona. Listo. Entonces, tenemos pruebas de que lo que está escrito en el evangelismo es correcto, es la verdad y es en lo que nosotros creemos. Voy a adelantarme un poquito. Qué pena, hermanos, no sé qué dirán pero es bueno que miremos las revistas originales también. Voy a tratar de resumir algo para que miremos las revistas originales, porque todo esto son pruebas contundentes de que el hito que se estableció en 1898 es la verdad, una verdad que ha estado por la eternidad y estará por toda la eternidad. Son 3 personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Son eternos, son omniscientes, son omnipresentes y son omnipotentes. Las revistas originales, cada una de estas revistas fue escrita en tiempos de Elena G. de White. Por ejemplo, esta revista fue escrita en 1909. El artículo fue escrito por Elena G. de White. Recordemos que ella revisaba todo lo que escribía para que fuera mandado a impresión. Y en esta revista, en la página siguiente del artículo de Elena G. de White, nos dice que hay 3 poderes, los 3 poderes de la deidad, 3 poderes de la deidad, y los enumera: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Voy a continuar. Otra revista, esta fue en 1908. Si estas revistas fueron impresas cuando Elena G. de White vivía y estas revistas hubieran publicado errores y herejías, ella, como mensajera de Dios y como profeta, lo hubiera denunciado, pero hubo silencio. ¿Por qué hubo silencio? Porque es la verdad, mis hermanos. Estemos conscientes de que es la verdad, de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad, que es eterno, que Jesús es Dios, que es eterno, y que el Padre es Dios y es eterno. En eso creemos. En esta revista, miren la presencia de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los 3 grandes poderes en el universo. Ahí está muy claro. Yo sé que todos lo están viendo, entonces miremos los 3. Ahí no habla de 2, de 1, de 1 y medio, sino de 3. En esta revista también vemos la fecha, tiempos de Elena G. de White, dice los 3 poderes de la deidad en esta parte de abajo, donde está la flecha en la parte de abajo, los 3 poderes de la deidad. En esta revista, que fue publicada en 1909, estas son copias, fotos de las revistas originales. Este escrito fue dado por Elena G. de White, podemos ver en la parte de abajo, esto fue escrito por Elena G. de White y habla de los 3 poderes de la deidad, los 3 poderes de la deidad. Ahora, 3 personas, vamos a ver las revistas originales, publicadas en tiempo de Elena G. de White, 1906, aquí,
aquí nos habla de las tres personas. Dice, hay tres personas viviendo en el trío celestial. Hay tres personas viviendo en el trío celestial. Hay tres personas viviendo en el trío celestial. Y aquí vemos que el escrito fue de Elena G. de White. Esta es la continuación de este artículo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí vemos que la autora fue Elena G. de White. Los tres trabajan en la salvación y el beneficio del hombre. Vamos a ver las revistas. Esta revista fue escrita en 1905 y aquí nos habla de que los tres trabajan en la salvación del hombre. Vamos a mirar la página siguiente y aquí nos dice la página siguiente que los tres trabajan. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajando en la salvación del hombre. Listo, y fue escrita por Elena G. de White. Acá en esta otra revista, Abril de 1901, nos habla de la deidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La deidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podemos constatar en esta otra revista, Abril de 1901, en esta página, que fue un escrito de Elena G. de White. Acá encontramos otro escrito de Elena G. de White y acá nos dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan, que están pendientes de nuestra salvación. Los tres, no habla de dos, sino de tres. En 1904 nos dice lo mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no habla de dos. Estamos viendo revistas originales escritas por Elena G. de White. Los tres están en el bautismo, revistas originales. Aquí vemos los tres en el bautismo. Miren, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está muy claro. Le estoy yendo rápido por causa del tiempo, pero ustedes van a tener este material con la ayuda de Dios. En 1906 también habla de los tres, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y aquí en el título dice el trío celestial, el trío celestial. Entonces aquí vemos que es conformado por los tres. Aquí están las revistas originales donde nos habla de las tres personas de la deidad. Todas estas son las revistas originales que fueron impresas y fueron sacadas en tiempo de Elena G. de White. Listo, yo quisiera, voy a adelantarme, todas estas son las revistas, acá está lo que traducen las revistas y quisiera terminar con estos textos del espíritu de profecía. Estas cosas herían mi ánimo y torturaban mi alma. Esto está escrito en Primeros Escritos, página 21, y fue escrita en 1851. Estas cosas herían mi alma y torturaban mi alma con una intensa angustia, que era casi desesperación, mientras que muchos procuraban hacerme creer que no había Espíritu Santo y que todas las manifestaciones que habían experimentado los santos hombres de Dios no eran más que mesmerismos o engaños de Satanás. Entonces ella se puso triste porque muchos estaban diciendo que no había Espíritu Santo. Aquí nos habla de que muchos estaban condenando el Espíritu Santo. Y quisiera terminar con este párrafo donde nos dice que la Biblia es una lámpara sin aceite porque han dirigido sus mentes hacia canales de creencias especulativas que traen falsos conceptos y confusión. El seguidor de Cristo se encontrará con las palabras persuasivas contra las cuales el apóstol advirtió a los creyentes de Colosas. Se encontrará con interpretaciones espiritualistas de las Escrituras, pero no debe aceptarlas. Solo nosotros, el pueblo de la verdad para este tiempo, aceptamos una así dice Jehová a través de la Biblia y el espíritu de profecía. Ha de oírse afirmar claramente las verdades eternas de las Escrituras. Guardando sus ojos fijos en Cristo, caminará constantemente hacia adelante en la senda señalada, descartando todas las ideas que no están en armonía con sus enseñanzas. La verdad de Dios es el objeto de su contemplación y meditación. Considerará la Biblia como la voz de Dios que le habla directamente, así encontrará la sabiduría divina. Hermanos, Dios nos ha dado una verdad. Somos el pueblo que es depositario de esa verdad. Vamos, mis hermanos,
todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos a luchar con ahínco y vamos a hablar de esta luz y este mensaje tan maravilloso que tenemos para que completemos el número y nos vayamos ligerito para el cielo. Muchas gracias. Dios los bendiga, mis hermanos.